Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Voces y Visión en el que queremos transmitirle una información pues sumamente relevante. Nos estamos preparando aquí en México para un proceso electoral, nos estamos preparando para emitir nuestro voto y es muy importante estar pues bien informados, bien orientados, no porque le voy a decir yo por quién vote, le voy a decir, tengo un especialista en el tema y qué le parece si platicamos con él. ADN, a diario siempre fiel. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Y mire, le decía, hoy se encuentra conmigo un especialista y le agradezco su presencia, la doctora Giselle de la Cruz Hermida. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y nos viene a platicar como especialista en procesos políticos y contemporáneos. Ella pues tiene amplia experiencia, investigación, trabajo continuo. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Al contrario. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy, esta mañana aquí contigo y con tu audiencia. Les agradezco mucho el espacio y la oportunidad. Pues mire, doctora, vienen procesos electorales y para mí es muy importante en este espacio informativo presentar pues detalles y análisis de los temas que vienen, pero sobre todo entender junto con investigadores como usted qué está pasando en nuestro México, qué está pasando en Latinoamérica, esta globalización de los temas que también ya viene a impactar directamente en nuestra comunidad. Investigadores como ustedes se ocupan de analizar a conciencia cada uno de estos temas y por lo mismo hoy en Voces y Visión pues nos pareció bien poder escuchar su voz y que nos comente de viva voz cuál es su experiencia y por qué podemos confiar en este trabajo que viene realizando como investigadora. Muchas gracias. Yo siempre he sido una apasionada de los cambios sociales y como su nombre lo indica, estos cambios están precedidos por gente que se moviliza. Entonces, soy una convencida de que las democracias se han construido gracias a la acción de la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que acciona la gente? ¿Y cómo hacemos que esa acción se oriente hacia una buena decisión política? ¿Cómo podemos empoderar a la gente a través del conocimiento político y el involucramiento para que tome buenas decisiones en política? Entendiendo que buenas decisiones es elegir buenos candidatos. Pues un tema bastante controversial, doctora, porque efectivamente las campañas vienen y la verdad es que las personas que en un momento dado analizan su voto no saben por dónde empezar, ¿no? Para decidir ese proceso tan importante que es colocar a una persona como representante de nuestra sociedad. Y el conflicto debilita o fortalece las instituciones. Hay esa pregunta ahorita de por qué debiera defenderse algunos puntos o por qué no debieran callarse las voces que dicen, a ver, aquí algo no está bien. Okay. Es importante entender que el conflicto es parte de lo social. O sea, no podemos pretender que en el ámbito de lo público todo está bien, no hay ninguna disidencia, no es así. Entender que el conflicto es parte de lo político y es parte de lo social. La cuestión es cómo se resuelve el conflicto o qué genera el conflicto. El tema de las instituciones políticas, la política pública nace de un conflicto. Podemos entender ahora que llamamos los famosos derechos humanos emergentes. Precisamente se está hablando, por ejemplo, de temas como muerte digna, todo lo que es inteligencia artificial, los ¿verdad? temas tienen que ver precisamente con esa emergencia de la sociedad que visibiliza un problema que parece privado, se vuelve público. Entonces, esa visibilización de la sociedad en los temas que le atañen es lo que ha generado los cambios institucionales. O sea, realmente nosotros creemos que, a mí me gusta repetir constantemente con mis alumnos, les digo, abran la Constitución, busquen los derechos, tanto los individuales o las libertades de libertad de pensamiento, de reunión, así como los derechos sociales, y verán que ni uno de ellos, que todos ellos están escritos con sangre, es decir, son reivindicaciones de la sociedad. No olvidemos que la construcción de lo político, de las instituciones, son producto de la acción social. Por eso es tan importante focalizar nuestra mirada hacia la sociedad. ¿Qué tipo
de decisiones está tomando la sociedad, qué tipo de incidencia está teniendo en el ámbito de las políticas públicas. Y bueno, pues ese ha sido el objeto de interés de los últimos años de mi investigación. Y sobre ello nos tiene un libro que podemos buscar en alguna de las librerías de la universidad seguramente. ¿Acaba de salir este libro o ya tiene su republicación, reedición? Este libro se publicó en el 2022. Es un libro que habla sobre conflicto y cambio y precisamente es un libro que analiza digamos que las revoluciones modernas, sí, en donde vemos movimientos sociales de gran intensidad que lograron derrocar gobiernos, que lograron cambiar constituciones. Entonces, el interés de este libro fue reconstruir las rutas. O sea, ¿qué es aquello, qué fue lo que gestó el conflicto social? ¿Cómo se desarrolló en la vía de la protesta social? Okay. ¿Cuáles fueron el tipo de reivindicaciones y qué tipo de cambios lograron? Vemos que en la mayoría de estos cambios hubo un cambio constitucional con el reconocimiento de nuevos derechos. Actualmente vemos también que la incidencia de la sociedad, sobre todo en el marco, ya lo dijimos, de lo que son los derechos humanos emergentes. Y bueno, entender que en lo social no solamente la participación se reduce a la elección. Sí. De hecho, la participación también está esta parte de la movilización social, de la acción colectiva, el asociacionismo. Y esas son las sociedades que se robustecen, aquellas que se llama capital social. Okay. Aquellas que por vías de la incidencia, es decir, nosotros vemos una asociación civil, ¿no? Tema de mujeres. El tema, por ejemplo, del feminicidio no es que haya sido que desde el poder o las legisladoras pensaron en legislar, no. Fue la acción de los movimientos sociales. Exacto. Dolidos profundamente por una realidad de la pérdida de tantísimas mujeres que incidieron en esta idea, ¿no? del feminicidio. Y es donde no podemos tener miedo al conflicto, doctora, sino es el conflicto. Precisamente vivirlo como sociedad y decir, bueno, esto ya no es un camino que podemos seguir como sociedad, de seguir permitiendo algo, ¿no? Y ese conflicto, pues, lamentablemente muchas veces acaba en esto que ya usted comentaba, en que los derechos han costado sangre. Sin embargo, son movimientos necesarios que ya en un momento dado, como sociedad moderna que podemos pensar que somos, pues buscar estos movimientos de forma de que lleguemos al objetivo ya sin esta necesidad de que corra sangre, pero pues muchas veces incluso me ha tocado en entrevistas con mis compañeros periodistas y siempre inciden en este tema. ¿Por qué las feministas, hablando de lo que usted comenta, por qué las feministas tienen que romper o tienen que dañar el ego? Pues es que lo platicamos ampliamente con un compañero periodista. Le digo, bueno, pues es que tienes que entender que si una voz no es suficientemente escuchada, pues tiene que buscar la forma de ser escuchada. Y al último coincidió conmigo, no, pues es que sí, no son escuchadas y luego tienen que buscar métodos. Y me da mucha risa porque al final de la entrevista me dice, bueno, ¿y si dejé mi carro ahí donde pasan? Le digo, pues tu carro tiene que estar asegurado, tú no te preocupes por el carro. Pero sí, es una situación que muchas veces nos puede presentar dificultad al decir hay un conflicto. Ese conflicto va hacia, como usted lo explica, bien encaminado a que ahí nos esté escuchando un tema y es necesario por las mejores vías primero de buscar que se escuche, pero si no, pues también llegar hasta estos términos. Digo, no estamos convocando al conflicto, ¿verdad?, sino analizándolo. Y en América Latina precisamente se vive esta parte de los constantes conflictos. Ya en su investigación más amplia, ¿qué pudo observar en aquel entonces de su investigación en lo que corresponde a América Latina, doctora? Bueno, la pauta común de América Latina es la heterogeneidad social, la desigualdad, es ver aquello que se llaman clivajes, lo que divide o lo que lastima a las sociedades, ¿no? Entonces tenemos el clivaje étnico, los movimientos indígenas, tenemos el clivaje social, la desigualdad. Entonces son factores que por su propia naturaleza van digamos, alimentando, ¿no?, esa acción, ese incentivo de acción, o sea, el agravio. O sea, digamos que América Latina tiene un sistema de agravios muy definido, lo cual en su momento detona movimientos sociales, ¿no? La acción colectiva, la reivindicación. La participación. Se está perdiendo la participación, doctora, en este momento. Se comenta de mucha apatía
de los temas, de las cosas. Como investigadora, ¿qué observa usted en estos años? Yo lo que observo es que existe digamos que se está replegando esta acción. Realmente podríamos decir que que hay dos tipos de participación, ¿no? La participación electoral y la participación no electoral. Uh-huh. Entre más se robustezca la participación no electoral vía acción colectiva, asociacionismo, todos los esquemas de participación más allá de las elecciones, se robustece la propia electoral. El problema es que vemos que ha habido un declive en lo que es el capital social, el asociacionismo, la participación no electoral, y vemos una esta apatía se llama desafección. Desafección es un término que a mí me encanta porque, bueno, soy afecto, soy desafecto. Uh-huh. Quiere decir que sí me gusta la democracia, pero sí, no creo en sus instituciones, no creo en sus actores. ¿Cómo actúa un desafecto? Deja de participar. Sobre todo lo vemos muy marcado este fenómeno de la desafección en jóvenes, ¿no? En la memecracia. Ellos creen que la participación es poner una risa en Facebook. Ajá. Y realmente eso ha debilitado los vínculos de la participación. Me gana la palabra en ese sentido, doctora, porque estando en algunas instituciones me toca trabajar con los jóvenes en esto, en platicar de su acción al voto, porque les decíamos, el comentar en redes sociales, el que ustedes dejen muchos comentarios, muchos likes, todas las acciones que quieran. No es participación. No es participación electoral. Tiene que trascender a que por lo menos ese día del voto analicen y vayan y emitan su voto, ¿no? Entonces, qué importante es entender esto y cómo trabaja entonces la investigación para cambiar esto en este momento. ¿Pudiera verse como una posible crisis, doctora, o hay forma de revertir esta situación? Yo creo que sí estamos en una crisis, pero las crisis no necesariamente son malas. Depende cómo enfrentemos las crisis, ¿no? Creo que la crisis democrática que observamos es un llamado para entender qué es lo que está promoviendo las pautas de votación de la gente. Te explico. La última tendencia de estudios ve mucho emociones y voto, ¿no? Okay. O sea, es decir, la gente tiene ira, está enojada por un desempeño gubernamental, y entonces ¿cómo vota el que tiene ira? Bueno, pues porque por el que llega, disrumpe, les dice que ellos son los culpables, que le va a cambiar la vida, que es mesiánico, que es lo mejor que le pudo pasar es ese candidato, ¿no? Y la gente vota por ese candidato. Entonces vemos la era de los populismos. Sabemos que hay un creciente populismo en el mundo marcado precisamente por que el populismo radicaliza, el populismo genera emociones. Entonces, ¿qué es lo que está moviendo ahora a la gente a decidir? Pues las emociones. Entonces, ¿Y el votante debe estar consciente de eso, doctora? No, el problema es que al ser emocional, digamos, hemos estado desarrollando una investigación con colegas de psicología. Digamos que la pauta de la decisión está marcada por dos componentes. Uno de tipo más reactivo o emocional, la amígdala, digamos, la decisión de la amígdala, uh-huh. Y otro que tiene la racionalidad que está en el córtex cerebral. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Entre más emocionales somos, menos racionalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos ante un discurso muy polarizante, muy radical, que nos dice ellos son, no sé, xenofóbico o antimigración, en donde nos dice, son los culpables de tu mal? Pues tú en ese momento se reactiva un sistema emocional y bajo ese sistema emocional tomas la decisión de votar al que representa eso. Y aquí lo que vemos es que entre más involucramiento político, más conocimiento, más conocimiento del contexto político, la emocionalidad baja. O sea, digamos que la racionalidad equilibra. Siempre va a haber un juego de emocionalidad y razón al momento de decidir, pero entre más preparados estemos, entre más participemos, menos vulnerables a la emocionalidad somos. Pero doctora, ¿estamos frente a democracias entonces frágiles o democracias en construcción permanente? ¿Cuál sería su opinión? Qué pregunta tan interesante. Realmente podemos decir, hay una tendencia de estudios que nos habla de lo que son democracias híbridas, regímenes híbridos, semiautoritarismos competitivos, como los llaman, en donde pareciera ser que en la década de los 70, la tercera ola de democratización, emprendieron democracias que iban hacia adelante, ¿no? Que iban robusteciendo las instituciones, pero parece que ha habido un punto de quiebre y no sabemos si hay una regresión democrática, o sea, si realmente estamos regresando al punto de menos democracia podríamos decir así, donde se constriñe la democracia.
¿serán democracias, volviendo a tu pregunta, débiles o frágiles en la medida en que tengamos sociedades débiles o frágiles, con todo el término que implica la sociedad? Siempre cuando nosotros vemos a la sociedad o nos hablan de esa imagen, pues nos imaginamos gente caminando junta o protestando o construyendo juntos algo. El problema es qué pasa si cada vez nos individualizamos más, si cada vez actuamos más individualmente y menos colectivamente. Entonces, es importante pues permanecer en la participación colectiva y totalmente. en el análisis constante, el entender y no solamente esta parte sería muy importante, cómo le hacemos llegar este mensaje a los jóvenes, igual a través de las redes sociales. Digo, este programa, se lo comentaba ahorita, se hace con esta finalidad de poder tocar en redes sociales temas que lleguen a través de estos nuevos canales que son para todo el público. Realmente ahorita vemos un cambio mediáticamente en cómo la gente se informa a través de estos espacios, y entonces surge esta necesidad de poder estar con actores como usted, investigadores, profesionales del tema, y que pues los que tenemos todas estas dudas podamos preguntarles, ¿verdad? Precisamente se hace luego este espacio, y entonces buscar reafirmar o pues orientar la cultura política que se viene construyendo a través de esto, del conocimiento, pero a través también del análisis del poder que se ejerce. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de cultura política predomina hoy en México, según su investigación, doctora? Hay una, ahorita que hablas de cultura política, dentro de la investigación hay una variable que se llama eficacia. Ay, me encanta. Se llama eficacia política. Si tú ves en las encuestas de opinión, cuando a la gente le preguntan, ¿cree que la decisión o su voto va a cambiar las cosas allá afuera? La gente suele decir que no. Se llama eficacia política externa. Bajo sentido de eficacia política externa. Igualmente, cuando le preguntas, ¿tú conoces de política?, te van a decir que no. Entonces es un bajo sentido de eficacia política interna. La eficacia política está siendo en este momento el detonante, porque si tú no te sientes eficaz, si tú no te sientes capaz de cambiar algo con tu acción, pues difícilmente lo vas a hacer. Incluso eso, muchas veces la gente dice, pues, ¿para qué salgo a participar si no logro nada? No, ya dijeron quién va a ganar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que fortalecer? Ese sentido de eficacia. O sea, soy eficaz actuando colectivamente. Se ha demostrado que ese sentido de eficacia cambia cuando la gente actúa colectivamente. Cuando las redes de la sociedad se fortalecen, por ejemplo, vía asociaciones civiles, cuando actúan, y tú puedes preguntar, hay una investigación que es sobre asociacionismo en Juárez. En todos ellos se demostró que la gente que tiene vínculos asociativos tiene un sentido de eficacia política mayor que quien no los tiene. Entonces, el actuar ya colectivo nos empodera. Claro, salimos a pelear a la calle. Nos pasa a todos. Decimos, como quiera no me ven, incluso esta tendencia, ¿no? A veces también de cubrirse un poco y de salir en grupo, o simplemente de formar tus grupos, hasta de lectura, de política, de verdad que la unidad hace la fuerza. Sí. Y históricamente está demostrado, ¿eh? Los grandes cambios sociales han sido cuando una idea se convierte en la idea de todos. O sea, una idea se puede colectivizar y generar una transformación. Y a veces me ha tocado en las entrevistas, doctora, y esto se lo comparto de forma muy interesante, porque me tocan estas historias que me vienen a contar y me dicen, es que mi idea surgió de algo muy personal, ¿no? De esto que me pasó, de esto que me movió. Y entonces estas personas convencidas de que pues no se puede repetir tal o cual historia, o convencidas de que hace falta un cambio por su historia personal, son los que mueven a más personas. Entonces, qué importante formar a los ciudadanos a través de esto, de poder compartir nuestras historias, y que Telego también es uno de los objetivos de este programa, poder compartir pues esto que es la investigación, pero también la historia personal de cada actor que viene a jugar un papel fuerte en lo político, en lo social. La verdad es que hay muchas voces que nos han hecho el honor de participar en Voces y Visión, y seguimos buscando estos expertos como lo es usted para analizar y llegar a un punto clave, que es pues ser informativos y ser
analíticos para que cada quien desde su trinchera pues busque su objetivo y trabaje en ello. Estamos en un espacio de redes sociales, pero yo le voy a pedir que antes de que terminemos nos comente sus conclusiones acerca de este trabajo que viene realizando en su libro y que nos invite a conocer más de toda la acción que tiene ahí la universidad. Será un placer. Pues quisiera cerrar diciendo que sigo creyendo en la sociedad y precisamente la confianza, esa confianza, digo, no quiere decir que no crean los políticos, ¿verdad? O sea, también todos tienen un rol importante dentro del escenario político, las instituciones, pero si me dieran a escoger con quién me quedo hablando en términos de democracia, siempre será la sociedad. Por tanto, creo que entre más indaguemos desde la investigación científica, desde la línea de la ciencia política, en todos aquellos elementos que nos lleven a fortalecer esa participación política, capacitación política de la gente, fortalecer ese sentido de eficacia, fortalecer las redes, invitaría a que trabajemos colectivamente. Lo racional de las sociedades es lo colectivo. O sea, lo racional es que nos juntemos, actuemos, decidamos, nos informemos conjuntamente. Entonces, invitaría precisamente a la sociedad a eso, a creer en sí misma y a creer que junta esa sociedad sí logra cambios. La historia lo demuestra. Bien, doctora, pues yo le agradezco este tiempo, me quedo con su mensaje. Qué importante entonces que estos actores políticos o aspirantes a ser representantes de nuestra sociedad tomen estas investigaciones en cuenta y trabajen en conjunto con la sociedad organizada, con la sociedad civil, que escuchen las voces, que lleven las demandas, que recojan esas demandas desde esta actividad que tienen ya como campañas o precampañas y que las lleven a cabo en el momento de legislar, ¿no? Sobre todo nuestros legisladores, que son quienes forman una parte muy fundamental de lo que viene para nuestra sociedad. Yo le agradezco el mensaje, está muy claro, está muy analizado desde lo profesional, desde lo muy profundo del tema, y pues los dejo aquí con esta profunda para mí análisis de un tema que pues nos da mucho de qué hablar. Yo le invito a que nos haga otro espacio en su agenda, por favor, y nos venga a platicar pues más pormenores de esta publicación con que todo gusto. apenitas le dimos así como una tocadita del tema, ¿no? Claro que sí. Por supuesto, aquí tiene micrófonos abiertos para las posteriores investigaciones y el trabajo que venga realizando. Muchas gracias por estar con gracias, nosotros. Un placer. Muchas gracias a ti y de nueva cuenta a tu auditorio por darme este espacio. Realmente créanme que la afortunada y la agradecida soy yo. Muchas gracias. Pues a usted por el favor de su atención. Nos vemos en el siguiente Voces y Visión con estos y otros temas muy importantes.